Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver una introducción a la estadística. Vamos a describir las características esenciales de la estadística, qué estudia la estadística y cómo se divide. Porque muchas veces existe esa confusión de que la estadística solamente se piensa que son las gráficas, ¿no? Los diagramas de sectores, los diagramas de bazas, etc. Pero la estadística va más allá de esos análisis. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, pasamos a lo que es el concepto de estadística. De acuerdo a estos autores, Ashlands, Bakouchi y Hamal, el año 2022, ¿qué indican? Indican que la estadística es una ciencia que se ocupa de recolectar, representar, realizar el cálculo e interpretar los datos. ¿Y esto con qué fin? Para la toma de decisiones. Porque recordemos que con la estadística hacemos un análisis de los datos y eso nos va a servir para los tomadores de decisiones, para que tomen muy buenas decisiones en diferentes ámbitos de la vida. Bien, también la estadística es una rama de la matemática que trata con la recolección de los datos, su organización, cómo lo podemos presentar, cómo los analizamos y cómo tomamos decisiones a partir de ese análisis. Eso es el concepto de estadística. Bien, ahora vamos a pasar a las ramas de la estadística. Muchas veces se confunde que la estadística solamente estudia los gráficos, ¿no? Al pensar uno que hace sus gráficos de tortas, diagramas de bazas, etc., ya piensa que solo es eso la estadística. Pero eso es casi nada de la estadística, porque la estadística es un campo, es una ciencia muy amplia, que en todas las universidades no se la estudia a totalidad. Yo me animo a decir, ninguna universidad del mundo estudia la estadística en su real dimensión. Bien, la estadística se divide en dos, ¿no? Estadística descriptiva e estadística inferencial. En la estadística descriptiva están los gráficos, las medidas de tendencia central, etc., ¿no? Y en la estadística inferencial, como su nombre lo dice, realizamos inferencias a partir de una muestra hacia una población. Bien, ahora veremos cuáles son la subdivisión de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva estudia a las medidas de posición. Entre estas medidas de posición, ¿quiénes se encuentran? Las de tendencia central y las de localización. Vale decir, la media, la moda, la mediana. Y también los cuantiles, ¿no? Dentro de esos cuantiles están los cuartiles, los deciles, los percentiles. Bien, las otras medidas son de dispersión, las que nos indican cuán dispersos están los datos. Entre ellas tenemos la más utilizada es la varianza. Luego está la desviación estándar, la desviación media, coeficiente de variación, etc. Y entre las medidas de forma y concentración nos indican cuál es la forma de la distribución de nuestros datos. Tenemos, por ejemplo, a la simetría, la kurtosis, el coeficiente de Gini para la concentración. Entonces, si nos fijamos, la estadística es ampulosa. Ahorita solo estamos viendo la estadística descriptiva. Pasemos a la otra, la inferencial, que es también otro mundo de la estadística. En esta estadística inferencial tenemos la frecuentista. La frecuentista tenemos dos. Uno que es la inferencia paramétrica y la inferencia no paramétrica. La paramétrica están las pruebas ampliamente utilizadas, ¿no? Como la prueba de Z, T, etc. Y la inferencia no paramétrica se tiene pruebas como la prueba de Wilcoxon, la prueba de los signos, etc.
Entonces, si nos fijamos, podemos aplicar una inferencia paramétrica o no paramétrica. La primera podemos aplicar cuando se cumple ciertas condiciones. La principal condición es la normalidad. Y en la segunda no es necesario. Bien, pero no solamente tenemos esto, que es todo el mundo, ¿no? Tenemos también la inferencia bayesiana. Dentro de la inferencia bayesiana se basa en el teorema de Bayes. Este teorema de Bayes indica la probabilidad que depende en función de otros eventos. También tenemos los métodos de Monte Carlo, las estimaciones puntuales y por intervalos de confianza y otros. Bien, esto entonces ha sido una síntesis de lo que estudia la estadística. Y que lo que estudiamos en las universidades es solo una pequeñísima parte de esta ciencia ampulosa. Muchas gracias.